Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta cuarta sesión de la Libre Sensibilidad del Espíritu, ciclo de conferencias sobre la música del romanticismo. Como deben saber, hemos tenido ya una primera sesión sobre Beethoven, una segunda sobre Schubert, una tercera sobre Schumann, y en esta ocasión Arturo Rivas nos hablará sobre Chopin. Antes de presentar a Arturo Rivas y de cederle también la palabra, solo quería recordarles que quienes quieran registrar su asistencia a la sesión del día de hoy, hemos dejado una hoja en la mesa que está en la entrada del auditorio, porque como deben saber, se entregará constancias de participación para aquellos que vengan a cuatro, ¿no? A cuatro de las 7, 8 de las 7 sesiones programadas. Entonces, si quieren al final, en fin, está la hoja ahí a su disposición para que se anoten. Bien, Arturo Rivas es bachiller en filosofía por la PUC, donde también es predocente y donde estudia la maestría en musicología. Es investigador del Círculo Peruano de Fenomenología y Hermenéutica y del Grupo de Investigación en Arte y Estética de la misma universidad, y es miembro colaborador del Círculo Latinoamericano de Fenomenología. Ha escrito en coautoría el libro La locura de las musas, estudios sobre la imaginación y la creación artística en pacientes con esquizofrenia del Hospital Larco Herrera, libro del 2014, y algunos artículos académicos. Es coordinador del equipo de repertorios bibliográficos de la revista Estudios de Filosofía y del Laboratorio de Fenomenología Musical de la PUC. Y sin más preámbulo, le dejo entonces la palabra a Arturo. Muchas gracias por su asistencia. He dividido esta breve presentación en 4 partes.
Quítense el sombrero, señores, un genio. Así concluía un joven Robert Schumann su célebre crítica de Chopin en el Allgemeine Musikalische Zeitung. Era 1831 y sin conocerse aún, ambos músicos iban por los 21 años de su edad. Schumann acababa de adquirir la partitura de Chopin con sus variaciones sobre el Laci en la mano, el famoso dueto de la seducción de la ópera Don Giovanni de Mozart, cuyo fragmento acabamos de escuchar en la interpretación de Valentina Lisitsa. Chopin tenía 17 años cuando compuso estas variaciones, que eran su segunda obra. Pero ¿quién fue Friedrich Chopin? Más allá de datos biográficos precisos que ustedes pueden obtener fácilmente por otros medios, me interesa la caracterización del hombre y el artista. No podemos ciertamente omitir que era polaco, nacido en Żelazowa Wola, una aldea ubicada a 50 kilómetros de la gran ciudad de Varsovia, que nació en un cómodo hogar burgués y que mudó tempranamente a París, donde desarrolló su carrera. Más adelante volveremos sobre el tópico de Polonia, pero me interesa dar cuenta un poco más de la relación entre Chopin y los Schumann, que nos puede mostrar un poco la intensa actividad que había en París en ese momento. La admiración recíproca que sentían Chopin y Schumann tienen también su reflejo en las dedicatorias mutuas de sus obras. No es casualidad, por ejemplo, que la balada número 2 esté dedicada a Schumann y posiblemente como respuesta a la dedicatoria que hace Schumann a Chopin de la Chreisleriana Opus 16. Por otro lado, Chopin termina esta balada en Mallorca, cuando Schumann componía la humoresca Opus 20 en Leipzig y probablemente todavía pensando en su amigo polaco. En ese momento le escribía el alemán a Clara Schumann, a la que sería luego Clara Schumann: durante toda esta semana apenas he dejado mi piano, componiendo y riendo y llorando todo al mismo tiempo. Tanto la mazurca como el nocturno son piezas anteriores al inicio de la carrera compositiva de Chopin. Sin embargo, su consolidación dentro del repertorio pianístico del romanticismo se debe en gran parte a Chopin, quien los cultivó con profusión, con más de 50 mazurcas y una veintena de nocturnos, dándoles siempre su personal toque. En 1833, Chopin publicó 3 nocturnos, opus 15 en Leipzig, y al año siguiente, Schumann eligió al tercero de esos como tema para sus variaciones sobre un nocturno de Chopin. Por otro lado, la admiración que tenía por Chopin Clara Schumann, o Wieck antes de ser esposa de Robert, era también patente. Sus obras, las obras de Chopin, eran frecuentes en los conciertos que daba Clara como virtuosa del piano, y varias de las obras compuestas por ella misma estaban concebidas como un homenaje expreso al compositor polaco, como por ejemplo la mazurca opus 6 número 3. En 1835, Schumann concluía su Carnaval opus 9, una metáfora del mundo estético y emocional más íntimo del compositor alemán. Algunas de esas piezas homenajean a 2 de sus compositores más admirados. El primero es Paganini y el segundo es Chopin. Ahora bien, es necesario decir también que las obras de Schumann están destinadas más al lucimiento del virtuoso frente al público, cosa que en ocasiones incomodaba a Chopin, adoptando melodías reconocibles para la audiencia. Sin embargo, Chopin más bien concebía sus obras como esencialmente didácticas, como herramientas para el aprendizaje de la perfección pianística. Una palabra más sobre el contexto de Chopin.
Como se sabe, Chopin en cierto modo es alguien que está dispuesto a jugar con el piano. Por eso también él afirmaba que las melodías que él componía eran cercanas a las melodías operísticas de su amigo Vincenzo Bellini, cuyos dotes líricos lo habían hecho merecedor del apodo El Cisne de Catania. Estas eran su principal fuente de inspiración, junto con la música de Mozart y Bach, como mencionaremos nuevamente en un momento. El aspecto rítmico de las obras de Chopin impresionó a todos sus contemporáneos. Algunas de sus composiciones, como las polonesas y las mazurcas, se basaban en danzas polacas, y cuando aún vivía en Varsovia, Chopin ya era un magnífico bailarín y participaba a menudo en los bailes de sociedad. Pero incluso cuando interpretaba una pieza con el esquema rítmico de la danza, su sentido del tiempo, al igual que el contraste tímbrico de las notas que tocaba, era asombroso. Causaba tanta consternación entre la audiencia y entre los otros músicos que una vez Meyerbeer discutió con él sobre cuántos pulsos debía tocar en una de sus mazurcas, cuyo ritmo, como el del vals, se agrupa en 3 pulsos. Según Wilhelm von Lenz, que era alumno de Chopin, Meyerbeer afirmaba que la música sonaba como si estuviera en un compás de 2 pulsos, no de 3. Tuvo que volver a tocarla para que Meyerbeer se convenciera a regañadientes de que estaba compuesta por 3 pulsos. Luego Meyerbeer reconocería que solo en esa ocasión había visto a Chopin perder los nervios. La facilidad que mostraba Chopin para moverse por el teclado también fue consecuencia de algunas mejoras en la construcción del piano en su tiempo. Inventado en 1808 por Sebastián Erhardt, el mecanismo de repetición le fue especialmente útil. Ese mecanismo de doble escape, también el mecanismo de doble escape de 1821, era como añadir una dirección asistida al pianista. En cualquier caso, a Chopin le parecía que los pianos Erhardt eran demasiado regulares. Afirmaba: puedes darles golpes y no se nota la diferencia. Él prefería la sensación de mayor naturalidad y la mayor sutileza de los pianos fabricados por Pleyel, de los que afirmaba que tenían una sonoridad plateada y ligeramente velada y un tacto muy ligero. Estas son algunas imágenes esta es la casa de Chopin en Polonia, y estas son del pueblo de Chopin. ¿No? Son imágenes actuales, pero que nos dan una idea un poco también de cierto ambiente bucólico en el que crece Chopin y que marca, a mi juicio, el clasicismo que tiene Chopin, del que hablaremos más adelante. Algunas de las ideas musicales de Chopin tuvieron sus raíces en sus primeros años de formación cuando residía en Varsovia. Una revista de la época afirma: prácticamente en todos los hogares con ambiciones educativas hay un piano de cola procedente de Viena, Dresde, Berlín o Breslava, y casi siempre alguien que lo toca bien. Ese era el caso de la familia de Chopin. Uno de sus profesores, Václav Wurfel, publicó una colección de introducciones, preludios, en todos los tonos para pianoforte. Esta se podría considerar como una influencia primitiva o inicial en torno a los preludios de Chopin, pero como veremos no parece haber sido algo tan relevante. También Chopin le debía mucho a Hummel, especialmente por la forma de organizar las tonalidades. Algo que caracteriza a Chopin son sus originales cambios armónicos y esquemas rítmicos y las peculiares digitaciones que empleaba, que eran muchas veces imitadas, pero la mayoría de las veces imposibles de emular.
Todas estas experiencias pueden relacionarse de algún modo con su infancia. Sin embargo, la situación en Polonia se volvió complicada y él tuvo que partir. Vale la pena también mencionar la relación que Chopin tuvo con George Sand, que ha sido bastante novelada, incluso se han compuesto películas al respecto, ¿no? Chopin tenía un carácter refinado y aristocrático, también ciertamente apasionado y con frecuencia triste, lo que la mayoría de la gente no relacionaba con sus males físicos porque no los conocían. Su gran historia de amor fue sin duda con la novelista George Sand, aunque hubo otras mujeres en su vida, sobre todo porque, al ser George Sand feminista, la relación daba de hablar a toda Europa. Ella, como seguramente saben, se llamaba Aurore Lucille Dupin. Antes de casarse, asumió el título de baronesa Dudevant, y cuando Chopin la conoció era notoriamente independiente y representaba un personaje que además usaba un seudónimo masculino para escribir. Tenía diversos rasgos que se oponían a los estereotipos de la época sobre la mujer, entre ellos la vestimenta. Vestía con ropa de hombre y fumaba puros. El efecto inicial que produjo en Chopin no fue precisamente un amor a primera vista. Chopin le dijo a Liszt al verla en un salón: «¿Qué mujer tan repulsiva es esa Sand? ¿Es realmente una mujer? Me siento inclinado a dudarlo». Sin embargo, ya eran muchos los que se contaban entre los amantes que habían caído bajo los embrujos de Sand. Uno de ellos era Heine, quien la describía, más allá de los prejuicios de la época, con las siguientes palabras: «Sus rasgos tienen una regularidad griega. Su forma no es dura, sino suavizada por la sentimentalidad que los cubre como un velo de melancolía. No tiene la frente alta y el delicioso cabello rizado y castaño peinado con raya al medio le cae sobre los hombros». Finalmente, en una fiesta en la que Sand era la invitada de honor, ella tomó la batuta y se vistió expresamente como mujer para conquistar a Chopin. Estaba claro que le interesaba el joven polaco. Por eso abandonó su vestimenta habitual en favor de un vestido blanco con una faja roja, que si ustedes la reconocen, son los colores de la bandera polaca. Chopin, al verla, cayó inmediatamente rendido. Podríamos decir quizás que fue un amor a segunda vista. Chopin cuenta en una de sus cartas lo siguiente: «Me miró profundamente a los ojos mientras tocaba. Era una música muy triste, las leyendas del Danubio. Mi corazón bailaba con ella. Y sus ojos en mis ojos, ojos sombríos, ojos extraños, ¿qué me decían? Estaba inclinada sobre el piano», escena que retrata Delacroix, «y me abrazaba y me inundaba con su mirada». El biógrafo Frederick Nick los ha considerado, sin embargo, hechos el uno para el otro, por la sencilla razón de que, cito, «él era tan femenino y ella un perfecto caballero». Durante un tiempo la relación funcionó muy bien y eso afectó favorablemente a la salud de Chopin. Sin embargo, al desafiar las reglas tradicionales este romance, la prensa, que hoy llamaríamos prensa de espectáculo, que ya existía en la época, decía que todas las obras de Chopin presentan una superficie variopinta de extravagantes hipérboles y cacofonías atroces. Esto se debe a que está atrapado en las cautivadoras redes de esa archihechicera George Sand, celebrada tanto por el número como por la excelencia de sus romances y amantes. Chopin, sin embargo, y Sand también ciertamente, hicieron oídos sordos de estos comentarios. Luego de que se rompió la relación entre ambos, Chopin mantuvo una relación todavía cercana con la hija de ella,
Incluso ella estuvo enterada de la gravedad de su estado hasta el final y a pedido expreso de él no le comunicó nada a su madre. Segundo, romántico Manon Trop. ¿Qué es romántico en Chopin y hasta qué punto? Hay muchos tópicos presentes en la música de Chopin que se pueden asociar con el romanticismo. El principal de ellos es su expresividad. Expresividad que está llamada a motivar los sentimientos, en primer lugar del pianista, los suyos propios, y en segundo lugar del oyente. Pero por otro lado también el hecho de que muchas de sus piezas fuesen piezas cortas para aprovechar la intensidad y sin embargo, como veremos más adelante, no fragmentarias propiamente, sino, a pesar de su brevedad, bastante completas. Ahora bien, sobre este punto se puede seguir ahondando respecto a su romanticismo, pero yo quisiera señalar más bien que hay en él una cierta integración entre clasicismo y romanticismo. Esto lo encontramos, por ejemplo, en la pretensión que tiene Chopin con su música, a saber, que siendo instrumental se dirija no obstante hacia el canto. Hay que recordar que el clasicismo había sido el punto culminante de un proceso por el cual la música instrumental, música sonata, adquirió autonomía y preponderancia frente a la música cantata. La música no era más la sierva de la poesía. Ello no significaba que la narratividad desapareciese de la música, sino que se le incorporó al sonido mismo, o mejor dicho, a la organización de los sonidos. Las sonatas y sinfonías eran expresión clara de ello, siguiendo una serie de reglas para preservar la belleza, la consonancia. Piénsese, por ejemplo, en Mozart. Beethoven fue el punto más elevado y problemático de este camino, porque evidenció las limitaciones de dichas reglas frente a las necesidades expresivas del músico, que ya tenía un espíritu lo suficientemente libre como para romper primero esas formas y luego aproximarse a la disonancia, ya no como el juego mozartiano del cuarteto disonancias, sino para dar cabida a sentimientos e ideas más sublimes que bellas, incluso contrarias a la belleza. Piénsese sobre todo en los últimos cuartetos. El romanticismo instaló pues una tensión, un conflicto trágico, podría decirse, algo por lo demás usual entre los románticos, entre la consistencia conceptual que ganó el sonido instrumental, intencionadamente ajeno a la belleza, vía que llevaría al atonalismo, y la limitación que presentaba ese sonido en aras también del concepto y que supuso la reconciliación con la letra, con la poesía. Desde la 9ª Sinfonía de Beethoven, que fue contundente con esto, hacia las más íntimas canciones románticas, las Lieder. Seguramente se puede ver cómo aparece entonces Chopin como un reconciliador de esa tensión, por vocación más que por intención. Es bastante claro que no optó por el Lied a diferencia de Schubert y Schumann. A lo largo de 2 décadas solo compuso poco más de 19 Lieder, todas ellas preparadas para textos polacos, y todas también, menos una, para textos de polacos contemporáneos suyos y a los que estaba vinculado. Su función patriótica es clara, era música para ser cantada por sus compatriotas. La mayor parte de su obra, en cambio, y la que puede considerarse como una función más personal, más íntima, es música puramente instrumental. ¿Dónde está, pues, dicha integración? Precisamente en que el sonido mismo sea cantable, que la voz del piano sea la voz más íntima del ser humano, aquella que no puede colocarse en palabras. Es una pretensión que no deja de ser romántica, pero que no se instala en el conflicto, sino más bien en la armonía con la tradición previa. De hecho, sus referentes, como ya he mencionado, aparte de sus contemporáneos, eran, y aparte también de su infancia, de la formación de su infancia, eran fundamentalmente Bellini, Mozart y Bach. Esto explica también su distancia con respecto de Beethoven. Chopin admiraba las sonatas de Beethoven, pero no encontraba afinidad con ellas. Ambos son románticos, pero no son espíritus afines.
Beethoven es alguien que en busca de su libertad formal se orienta a hacer música a martillazos, y esto, como se sabe, no es solo una metáfora. Piénsese, por ejemplo, en la conocida sonata para piano número 29, opus 106, Hammerklavier. Y recuérdese lo que había dicho Chopin sobre los pianos Erard, que le disgustaban justamente porque no podía tocarlos con la sutileza con que podía tocarlos Pleyel. Chopin, por lo tanto, para utilizar una imagen de Nietzsche, se apropia de su destino como quien baila entre cadenas. No buscaba romper las formas, sino aprender a jugar con ellas. Esto es algo característico del clasicismo. Y una vez que las dominaba, que las hacía suyas, las cambiaba a voluntad. En eso está la libertad romántica. El espíritu de Chopin, pues, es afín con el del clasicismo, con su venerado Mozart en particular, pero tiende ya a una época frente a la cual él no le da la espalda, y especialmente frente a la demanda de nacionalismo de su patria dominada por Rusia. Para entender mejor lo que quiero sostener aquí, veamos con un poco de detenimiento lo que dice el propio Nietzsche a propósito de Chopin. Libertad en cadenas, una libertad principesca. El último de los músicos modernos que ha mirado y adorado la belleza como Leopardi, el polaco Chopin, el inimitable, todos los venidos antes y todos los venidos después de él no tienen ningún derecho a ese epíteto. El inimitable Chopin tuvo la misma principesca nobleza de la convención que muestra Rafael en el uso de los colores más tradicionales y sencillos, no en relación a los colores, sino a las tradiciones melódicas y rítmicas. Él las dejó valer como persona nacida en la etiqueta que era, pero jugando y danzando con estas cadenas como el espíritu más libre y encantador, es decir, sin mofarse de ellas. Aquí podemos ver una observación, probablemente la única de Nietzsche, que compendia varias observaciones sobre músicos en esta obra, El paciente y su sombra, que está en el segundo volumen de Humano demasiado humano. Es la única en la que hace un elogio sin ninguna reserva. Con el resto de músicos, incluso con Mozart o Händel, a quienes admira, o el propio Bach, a quien dice que hay que escuchar sin pensar en los contrapuntos, tiene ciertas reservas. De Schubert mejor no comentamos lo que piensa. Y realiza una cierta comparación también entre Mozart y Beethoven, marcando una diferencia radical entre clasicismo y romanticismo que a la postre Heidegger va a retomar también. Pero también esta referencia a Chopin nos habla de dos niveles. Por eso quiero hacer alusión a la siguiente cita, la inmediatamente siguiente. La barcarola de Chopin. Casi todas las situaciones y las maneras de vivir tienen un momento bendito. Esto es lo que saben sacar fuera los buenos artistas. Un momento así lo posee incluso la vida en la playa, tan tediosa, sucia, malsana, desenvolviéndose junto a la gentuza más ruidosa y codiciosa. No sabemos a qué playa iba Nietzsche. En la barcarola, Chopin ha puesto en música este bendito momento tan bien como para entrarles ganas incluso a los dioses de tenderse durante largas noches de verano sobre una barca. Vale la pena mencionar un poco el contexto de estas referencias. Humano demasiado humano es el libro que inmediatamente después, que Nietzsche escribe inmediatamente después de su rompimiento con Wagner. Y es un rompimiento que echa chispas, pero que todavía se va a hacer patente recién con sus dos últimos escritos, que son Nietzsche contra Wagner y El caso Wagner, que publica recién al final de su vida. En este escrito, sin embargo, veladamente hace críticas a Wagner, al punto que cuando lo publica y se lo envía, ¿no? Él escribe a Overbeck, si no me equivoco, que Wagner, sin ninguna duda, al llegar a la parte del arte y del artista en Humano demasiado humano, iba a saber que todo eso estaba escrito contra él.
No se sabe si Wagner lo llega realmente a leer. Lo que se sabe es que en el periódico que iba a dirigir Nietzsche en Bayreuth para elogiar a Wagner y que ya no lo hace, el primer número incluye una extensa crítica contra Nietzsche, acusándolo, entre otras cosas, de realismo. Esta es una referencia, digamos, un poco velada, porque hace referencia a lo real, como si fuese un realista, es decir, un cientificista frente al predominio del arte sobre la ciencia, cosa que en cierto modo es cierta. Y también hace referencia al amigo judío de Nietzsche, Paul Rée. Entonces se había contaminado del judaísmo de Paul Rée Nietzsche. Y digo que es cierto lo del cientificismo, lo otro no vale la pena ni siquiera mencionarlo, porque Nietzsche en esta época, justamente frente a los peligros del arte sublime, contrapone, y para recuperar una nueva noción de belleza que ya se hace explícita en la Gaia Ciencia y posteriormente en Así habló Zaratustra, utiliza la ciencia, a la ciencia jovial, es decir, a la risa. Ahora bien, si recuerdan el fragmento anterior, este fragmento ya nos habla de lo que Nietzsche va a encontrar después, o que él declara que va a encontrar después, en un 1 de enero, que él llama el Sanctus Januarius, al inicio de la cuarta parte de la Gaia Ciencia, él justamente dice que él quisiera por un momento y por una vez, ya que es Año Nuevo y en Año Nuevo se hacen deseos, ¿no? Él quisiera desear ser una persona que a todo solo sabe decirle sí, que no rechaza nada, que ni siquiera acusa a los acusadores, sino que dice enteramente sí. Y esa es la primera manifestación del amor fati, el amor al destino en Nietzsche. Entonces, acá cuando hace referencia a Chopin como alguien que lleva a un juego y a una danza que ya no admite mofa, está apuntando hacia esa misma dirección y está ya alejándose un poco del periodo intermedio en el que él contrapone arte y ciencia, y por lo tanto el sentimiento, el dejarse llevar por el arte, que acá en el siguiente fragmento lo menciona también como dejarse llevar en una barca, ¿no? Frente al poder, digamos, destructivo o deconstructivo de la risa, ¿no? De hecho, en ese mismo periodo, en uno de los fragmentos póstumos, y a propósito del poeta Arquíloco, Nietzsche dice que el estado genial al que puede acceder el hombre no tiene nada que ver con Wagner ya, sino que es el estado de amor y de burla sobre la misma cosa, al mismo tiempo sobre la misma cosa, ¿no? Bueno, al parecer Chopin lo llevaba más lejos anticipadamente. Ahora, cuando hace esta alusión a tenderse durante largas noches de verano sobre una barca, está haciendo alusión a un nivel donde se muestra la belleza, pero es una belleza que tiene una cierta profundidad que puede apreciar quien sabe reconocerla. Por eso también habla de sus formas finas y de su aristocracia, no en un sentido haciendo alusión simplemente a su personalidad, sino a la ejecución del piano. Ejecución del piano que él, por otra parte, Nietzsche no busca reproducir él mismo, ¿no? Él más bien está mucho más cercano, por su misma formación pianística amateur, a la composición de Lieder, ¿no? Ahora bien, esos dos niveles son parte inherente, decía, de la música de Chopin, un nivel más superficial y otro más profundo. Esto porque por un lado su eje está en la melodía y en las modulaciones que son fáciles de distinguir y seguir por cualquier oído, y por otro lado toda su complejidad estriba en la expresividad, que es lo decisivo para él y que requiere tanto un oído entrenado como abundante práctica. De hecho, eso le exigía continuamente a sus estudiantes. El primer aspecto, el de la escucha, digamos, ligera, no es algo exclusivamente romántico, sino más bien ilustrado. Esto es también barroco y clásico. Es en buena cuenta también post-luterano. La idea es que todos puedan acceder
a escuchar la música, que la música sea asequible por la sola escucha a todos. Y eso ya está en Leibniz, eso está también en Kant, etc. 3. Es fácil tocar Chopin, lo difícil es tocar Chopin. Tomemos la balada número 1 en sol menor, opus 23, en versión de Christian Zimmermann. Esta es la introducción. Los invito, si gustan, a que cierren los ojos, imaginando quizás que están de paseo por Mallorca, como Chopin y Sand en la época, y se dejen llevar por la música de Chopin. Esa es la introducción que acaba además en un suspenso. ¿Cómo nos va llevando Chopin? Con fingida naturalidad, esto es, como si el pianista mismo no supiese dónde está yendo y estuviese improvisando sobre la marcha. Cabe mencionar que a Chopin le costaba escribir su música porque prefería pasar horas enteras solo improvisando. Eso sucede cuando tu instrumento es el medio para buscarte a ti mismo. Esto es lo que en ese tiempo se conocía como fantasía, la improvisación. En su diccionario sobre música, Jean-Jacques Rousseau nos da una definición de la fantasía que calza con Mozart y también con Chopin, contrastándola con el capricho. Allí dice lo siguiente: fantasía, pieza de música instrumental que se ejecuta mientras se compone. Entre el capricho y la fantasía existe esta diferencia, que el capricho es una colección de ideas singulares y disparates ordenados por una imaginación calenturienta, y que incluso se puede componer con toda tranquilidad, mientras que la fantasía puede ser una pieza muy regular que no difiere de las demás en lo referente a que se inventa al tiempo que se ejecuta y que deja de existir tan pronto como se ha terminado. Así el capricho reposa en el tipo y surtido de las ideas y la fantasía en su rapidez en presentarse. Resulta de ello que un capricho puede muy bien escribirse, pero nunca una fantasía, pues tan pronto como se escribe o se repite, ya no es una fantasía, sino una pieza ordinaria. Dicho sea de paso, esta rapidez es también otro de los elementos románticos que, como vimos en la mención que hicimos de Meyerbeer, se le atribuía también a Chopin, ¿no? Para Rousseau, como filósofo y como músico, una fantasía deja de serlo una vez que se escribe, pero en realidad para el oyente podría serlo aún. Por otro lado, el músico debe escribir y publicar su música, como era el caso de Chopin. Una fantasía, entonces, lo que hace es dar la apariencia de improvisación, e incluso podría incluir pequeñas partes improvisadas, como ciertamente gustaba hacerlo Chopin, y como ocurre en el jazz, por poner un caso más reciente. Aquí no tenemos una fantasía, pero el efecto introductorio es el mismo. Escuchemos cómo nos empieza a llevar en una dirección. Y ahí nos deja en suspenso, como preguntándonos hasta dónde iremos, y marca un cambio de rumbo. Puede
de que ese sea el rumbo adecuado, pero introduce nuevamente un suspenso como si estuviese inseguro. Y entonces un nuevo acorde nos lleva en otra dirección. Se desarrolla el tema inicial. Estamos en un paseo, pues balada significa eso. Es un paseo romántico de ensoñación y sin embargo, como todo paseo, como la vida misma, este puede tener sobresaltos, su cuota de dramatismo. Al clasicismo, como ocurre también en la poesía de Goethe o en la filosofía de Nietzsche o incluso luego de la temporada en el infierno de Rimbaud.
Vaya historia la que se desarrolla hasta ese momento. Después de ese clímax, yo ya no puedo más, así que les dejo el final como tarea. A modo de distensión, quisiera, sin embargo, mostrar este esquema sobre la estructura temporal de nuestra conciencia en general, que es en cierto modo con lo que está jugando Chopin, digamos, intuitivamente, ¿no? sin tener esto en mente, pero eso es. Pueden ver que aquí al medio hay una vivencia que además en la misma jerga romántica tiene que ver con el instante. Pero el instante no es nunca un instante puntual, sino es un instante, el presente siempre es un presente que está direccionado tanto hacia atrás como hacia adelante. Entonces, esta vivencia tiene un campo de retenciones y tiene un campo de protenciones, que tienen correlato con el presente recién sido y con el presente inmediatamente por venir. Es decir, con lo que abre hacia el pasado y hacia el futuro. Es con esta memoria, en un primer momento retensiva, una memoria primaria y luego ya una memoria más amplia, más reflexiva, una memoria secundaria, y también con la expectativa con lo que juega Chopin. Le gusta demasiado jugar con eso, con crear toda una cadena que hace suponer una consecuencia que finalmente se resuelve de una manera distinta. Entonces, para ver un poco también esto, veamos con un poco más de detalle, con un análisis retórico, qué es lo que está haciendo frecuentemente Chopin. Tomemos para ello ahora un preludio. Como ustedes saben, los preludios anteceden a las fugas, o bueno, al menos así era antes de Chopin. Así hacía quien era su referente en esto, que no es ningún otro que Bach, como ya lo he mencionado. Y también cabe decir que el preludio es igualmente una forma relativamente libre, aspecto que Chopin va a explotar naturalmente, destinada a la enseñanza. Chopin lo usa con la misma función, pero yo diría que no como una enseñanza mimética, sino más bien mayéutica. Es decir, no se trata de copiar al maestro, sino con su ayuda de enseñarse uno mismo cuál es el sonido adecuado, cuál es la altura, el tiempo, etcétera, en los que resuena uno mismo sentimentalmente. Para hacer el análisis retórico, pongamos por caso el preludio número 1, que es además muy breve, en una sugerente y diáfana ejecución de Rafael Blechacz. Lo que hace aquí Chopin es tan claro y simple que podemos distinguirlo a partir de sus compases. Aquí he hecho ya las separaciones en la partitura. Primero se tiene en azul, tenemos, si lo puede ver bien, me parece que sí, un antecedente de 8 compases que cierra en una semicadencia. Al ser el compás 8 de dominante con séptima, desvía ligeramente esa sensación de semicadencia, algo que también es característico de Chopin. Luego comienza con una repetición de esos 8 compases, pero después del cuarto de ellos intensifica el procedimiento, que ya no es una mera repetición, sino que es una repetición con variación. La melodía ahora incorpora el cromatismo y adopta el modo de estreto intencionalmente para intensificar la sensación de urgencia y culmina finalmente en un clímax sobre re-do en el compás 21, que presenta la nota melódica más aguda del preludio. Luego se toma el rumbo del cierre. La melodía regresa desde lo alto, desde ese punto más alto del preludio y se aproxima al do, de manera juguetona al principio, para alcanzar finalmente reposo, calma, en el compás 29.
Hay un diminuendo en todo el pasaje posterior al punto culminante y los 10 últimos compases reposan sobre un pedal de tónica do. La expresión es netamente romántica, medios claros, pero que demandan sutileza. La retórica es evidente, pero no es por ello banal. El efecto es conmovedor, pero no meloso. No hay ninguna persistencia innecesaria. Cada nota es la precisa. Y todavía hay algo más. La llegada al do del compás 29 no llevó a cabo el cierre. Es un falso final, algo también común en las obras de Chopin, pues un mi termina el compás 34 y deja las cosas en suspenso, agregándole un poco de poesía. Escuchemos nuevamente, bueno, esto lo ponía para ejemplificar que la base melódica es bastante simple en realidad, ¿no? Esto en caso de 2 notas. Y sin embargo, con esa simpleza, compone esto nuevamente. Solo para complementar, me gustaría poner el preludio 15, interpretado aquí por Horowitz. Aprecien su simpleza, un fragmento al menos, aprecien su simpleza y todo lo que nos dice con ella, ese hermoso y preciso sostenuto. Este preludio, como todos los demás, los compuso en su paseo, en su residencia provisional en Mallorca junto con George Sand, y este presuntamente representa la caída de las gotas de lluvia.
4. El corazón de Chopin. Los restos de Chopin reposan en el cementerio de Père Lachaise en París, pero ahí no está su corazón. Por otro lado, en la majestuosa calle Krakowski-Przemyśl, dentro de la Ruta Real de Varsovia, se encuentra la iglesia de la Santa Cruz. En el primer pilar de la izquierda se lee: aquí descansa el corazón de Friedrich Chopin. En sus últimos días, el compositor polaco había expresado su deseo de que su corazón fuese llevado a su tierra natal, a la que ansiaba ver libre de la opresión zarista. El pedido no era inusual para los polacos. Al morir, su hermana Ludwika hizo colocar su corazón en un frasco con coñac o algún licor parecido, hasta ahora no se sabe muy bien cuál es, y lo guardó sellado dentro de una urna de caoba y roble. Ella misma lo llevó oculto a Polonia, burlando la policía zarista, y años después, en 1879, los nacionalistas polacos lo colocaron en el lugar que ahora ocupa. Lo que tampoco es extraño, dado que en Polonia la fe cristiana y la vida nacional surgieron juntas. En el monumento se lee asimismo un versículo del Evangelio según San Mateo: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El corazón de Chopin estuvo siempre puesto en la libertad de su patria, de la que no sin dolor se había separado para poder tomar contacto con el mundo cultural europeo y sobre todo el parisino. Amó a París, no cabe duda de ello por sus cartas, pero en los mismos documentos se puede leer que no pudo olvidar nunca el sufrimiento y la valentía de los suyos. No obstante, Chopin no era Wagner, no le asignaba a la música una función política o ética, sino que, con un pie en el clasicismo y otro en el romanticismo, como hemos sostenido, le asignó un alcance eminentemente interior. Aun cuando su música estaba en gran medida enraizada en su identidad nacional, lo que podemos apreciar en sus mazurcas o sus polonesas, lo decisivo para él era que la música tocase con todas las posibilidades expresivas del piano forte las cuerdas interiores. El apoyo a sus compatriotas debía más bien ser extramusical, pero su debilidad física le impedía estar en las filas revolucionarias como hubiese querido. Sus obras expresaban, pues, para él también esa impotencia. Entonces empezó a dar conciertos multitudinarios para recaudar fondos para sus compatriotas, especialmente los exilados en Francia tras el fracasado levantamiento de 1830-1831. A Chopin le costaba salir de su habitual público de 8 o 9 oyentes para tocar ante 500. Se ha dicho que esto se correspondía con una personalidad tímida, pero aunque Chopin era ciertamente introvertido, las razones son más bien acústicas. Él no consideraba que en un concierto ante 500 personas pudiese escucharse la música como se debía, algo que, por ejemplo, el pianista Glenn Gould va a retomar en el siglo XX en favor de las grabaciones, más bien. De cualquier forma, su música y su nombre adquirieron una resonancia nacionalista que él no ignoraba, pero que consideraba indigna. Incluso se disgustaba con sus amigos cuando le insinuaban que llegaría a ser el orgullo de Polonia, tal como Mozart lo era de Alemania. Detestaba la comparación con Mozart porque lo consideraba demasiado elevado. Quien sí tomó seriamente la fuerza simbólica que empezaba a adquirir Chopin y buscó neutralizarla fue el propio zar, que envió a su embajador en París para ofrecerle el título de pianista de la corte imperial rusa. Chopin le respondió: si bien no participé en la revolución de 1830, estaba de corazón con quienes la hicieron. Por consiguiente, me considero un exilado, y a título de tal, no me permito aceptar ningún otro título. El estudio Opus 10, número 2 en do menor, conocido como estudio revolucionario, al parecer porque Liszt lo llamó así, no es una representación al modo de la obertura de 1812 de Tchaikovsky, por ejemplo, de lo que sucedió en la fallida Revolución de los Cadetes, sino del impacto que dicho fracaso tuvo en el ánimo del músico. Todo eso me ha causado mucho dolor. ¿Quién podría haberlo previsto?, escribió. Sus menciones a la patria fueron siempre en relación con sus sentimientos. Del mismo modo, era la pasión interior lo que buscaba exaltar su música, que llega al oyente común, ocultando incluso el virtuosismo técnico que sus piezas demandan. Chopin detestaba a todo autócrata, también a Luis Felipe de Francia, pero en general no estaba interesado en la política. En sus cartas hay muy pocas menciones y siempre secundarias de la turbulenta situación política francesa.
Su preocupación y sufrimiento por la situación de Polonia, en cambio, eran permanentes. Su padre, Nicolas Chopin, era y se había considerado plenamente francés hasta que un día tomó su violín, su flauta, un libro de Voltaire y unas cuantas libras y se marchó a Polonia, más movido por las circunstancias y la sed de aventura que por otra cosa. Sin embargo, el sentimiento nacional le surgió allí y ante la llamada para volver a integrar la milicia francesa, prefirió luchar por la libertad del país extranjero, participando en el levantamiento de Tadeusz Kościuszko, el héroe de quien Thomas Jefferson dijo, cito, «Nunca he conocido a un hijo tan puro de la libertad como lo es él, y de esa clase de libertad que es para todos y no para los pocos y ricos solamente». Friedrich hizo el viaje inverso al de su padre, mas no para adoptar la vida de campesino que éste había abandonado y tampoco para insertarse del todo en la movida vida cultural de Francia. Mientras vivió en Polonia, Friedrich aprendió muchas cosas de Nicolás, que se había hecho un burgués ilustrado, pero ninguna tan importante como su amor por la libertad y por la patria, incluso la patria de adopción. Luego de 1879, la placa de la iglesia de la Santa Cruz fue veladamente un monumento al patriotismo polaco, el único monumento nacional que el zar Alejandro II permitió. Finalmente, Polonia logró su independencia en 1918, pero la fuerza simbólica del corazón de Chopin habría de brillar una vez más. Cuando los nazis invadieron Polonia, no tardaron en advertir que Chopin era un estandarte de la resistencia, así que destruyeron la estatua que se le había hecho en 1926 y prohibieron las interpretaciones de su música. Al darse cuenta que ello era inútil, el gobernador Hans Frank optó por la ridiculización. Podía ser interpretada su música siempre y cuando a su autor se le llamase Chopin. El corazón había seguido depositado en su lugar hasta entonces. Con el levantamiento de Varsovia, la iglesia de la Santa Cruz y su preciado tesoro entraron en peligro, por lo que un sacerdote alemán apellidado Schulze se ofreció llevarlo a un lugar seguro. Tras no pocas discusiones, los sacerdotes polacos aceptaron. El corazón de Chopin terminó en manos del oficial Heinz Reinefart, que afirmaba ser un admirador del músico y que al parecer lo llevó al cuartel general de Erich von den Bach-Zelewski, el despiadado comandante de las fuerzas invasoras. Una sola razón evitó que el corazón desapareciera para siempre. Su devolución al pueblo polaco podía ser un acto de propaganda ante el mundo entero de la humanidad y el gusto artístico del nazismo, además de mostrar su buena voluntad hacia los polacos. Así, cuando los últimos rebeldes fueron aplacados, Bach-Zelewski entregó al obispo auxiliar de Varsovia la urna en medio de una escena filmada para los noticiarios de la época. Sin embargo, en el momento mismo de la entrega, la iluminación falló y no pudo ser registrada. Los polacos agradecieron a Dios el haber arruinado la propaganda de los invasores. Los sacerdotes de la Santa Cruz, temerosos de que los nazis quisieran de vuelta el tesoro, lo ocultaron en Milanówek, a las afueras de Varsovia, hasta el final de la guerra. En octubre de 1945, todo el camino entre Milanówek y Varsovia se llenó de banderas rojas y blancas. El corazón de Chopin era llevado de regreso a la iglesia de la Santa Cruz. Una enorme multitud de gente le rindió entonces tributo. Hace 10 años, en el 2008, un grupo de investigadores le pidieron al gobierno polaco permiso para abrir la urna y someter el corazón a pruebas médicas, con la idea de que Chopin no habría muerto por la tuberculosis que ciertamente padecía, como siempre se ha creído, sino por una fibrosis quística. La suposición se basaba en que la autopsia que se le hizo al músico en Francia observó, sin concederle mayor importancia, que el corazón estaba más enfermo que los pulmones. Eso podría explicar también por qué los sacerdotes, al abrir por primera y única vez la urna en Milanówek, encontraron que el corazón de Chopin era muy grande. El gobierno negó la autorización. No importaba saber la causa física de su muerte, ni el tamaño del corazón, que sin duda estaba motivado por el sentimiento nacional, ya que su corazón fue realmente consumido por esos sufrimientos al ver a su nación sometida. El año pasado, un grupo de investigadores publicó en el American Journal of Medicine que la causa más probable de su muerte habría sido la pericarditis, derivada de la tuberculosis crónica y agravada por una fibrosis quística hereditaria y la estenosis mitral, un estrechamiento de las válvulas cardíacas.
En 1926, cuando se develó la primera escultura de Chopin en Varsovia, Antoni Slagowski, el obispo que recibiría después la urna de los nazis, era aún un clérigo. En esa ocasión, el clérigo Slagowski entonó: todo nuestro pasado canta en él, toda nuestra esclavitud llora en el corazón palpitante de la nación, el gran rey de los dolores. Ahora bien, el corazón de Chopin está ciertamente en Polonia, pero sus latidos se extienden el espíritu de la libertad polaca a la humanidad entera, presente en la más profunda individualidad propia. Por esa razón, Nietzsche, que recusaba de su nacionalidad alemana y que decía indigestarse cada vez que se cruzaba con un alemán, y que además consideraba a Chopin el único músico verdaderamente inimitable, como hemos visto, tras decir que tenía antepasados polacos, que él mismo tenía antepasados polacos, presuntamente su abuelo, aunque eso en realidad no era cierto, añadía: yo mismo soy todavía lo bastante polaco como para sacrificar por Chopin el resto de la música. Aunque yo no tengo sin duda antepasado polaco alguno, bien podría afirmar lo mismo. Soy lo bastante polaco como para sacrificar por Chopin el resto de la música. Para muestra final, y con esto acabamos, un botón. El estudio número 12, opus 10, Revolucionario, en interpretación de Evgeny Kissin. Muchas gracias. Pues las gracias a ti, Arturo, en realidad. Como ya es habitual, como ya saben, tenemos un buen momento para comentarios, preguntas, así que quien quiera participar, por favor, levante nomás la mano.
Tratándose de Chopin siempre pueden decir lo que sienten, con su música, evidentemente. Bueno, tampoco se sientan obligados, ¿no? Alonso, creo que tú quieres decir algo, ¿no? Yo quisiera preguntar, ¿no? Hemos presenciado varias ponencias y ahora has hablado un poco sobre la parte afectiva de Chopin respecto a sus composiciones y también sus sentimientos patriotas, ¿no? Entonces mi pregunta va hacia el siguiente punto. ¿Podrías ampliar un poco el contexto de exiliado de Chopin en París y su relación con George Sand, cómo afectó en su creación musical, aparte de piezas como La Barcarola, por ejemplo? Sí. Bueno, la situación, yo creo que la situación de exilado, de él mismo como exilado, lo que generaba en su, digamos, en su necesidad expresiva, por lo tanto en su música, era sobre todo sentimientos nostálgicos, ¿no? de su infancia, digamos, ¿no? en su tierra. Pero lo que más lo movía, creo, patrióticamente en su música, era la condición de exilado de los otros polacos, ¿no? Que eran gente, en algunos casos cercana a él, en otros que se hacían conocidos suyos, tenían reuniones continuamente, él recibía también en su casa, también con George Sand, a los exilados, ¿no? Continuamente iban a visitarlo porque era como una especie de, no sé si exactamente, pero era como una especie de un padre de todos, digamos, ¿no? Y eso expresa un poco el texto del obispo, ¿no? O del clérigo. Es el que sufre por todos, digamos, el que con su música representa el sufrimiento de todos los demás, ¿no? Entonces a él le afectaba mucho la situación de los demás y eso lo motivó a no a salir, como decía, de una especie de ostracismo o una cosa así, sino más bien a sacrificar lo que él consideraba era una acústica necesaria para escuchar su música, que no era pues el virtuosismo de Liszt, que podía tocarse muy alto. De hecho, Chopin prefería tocar muy bajo, pero sin embargo sí apreciaba a Liszt, y sí apreciaba no solo a Liszt, sino como Liszt lo tocaba como si fuese justamente una música para el virtuosismo, ¿no? Y entonces esto tenía que hacerse en esos conciertos multitudinarios de cientos de personas, no necesariamente para que todos pudieran escucharlo, y él estaba dispuesto a aceptar ese sacrificio musical, digamos, o acústico, en función de los fondos que se recaudaban con esos conciertos, ¿no? Fondos que algunos iban a sostener a los polacos que estaban combatiendo, pero la mayoría en realidad era fondos para los exilados, ¿no? Para mantener a los exilados que llegaban a toda Francia, ¿no? Quizás también haya que considerar el hecho de que no se sentía del todo cómodo en París, digamos. O sea, era una ciudad que le gustaba, igual sentía que ahí tenía todo lo necesario para hacer su música, ¿no? Le gustaban los vínculos que tenía con los otros músicos, la información, ¿no? de la que podía disponer y todo eso. Sin embargo,
como que no terminó de enganchar completamente. O sea, lo que le ocurre al padre de tomar como patria adoptiva a Polonia, siendo él francés, ¿no? A Frédéric Chopin no le ocurre. O sea, él no toma finalmente como patria adoptiva a Francia, ¿no? De hecho, cuando la situación política se pone complicada en Francia, él siente la misma necesidad que había sentido de escapar de Polonia y entonces decide mudarse de Francia a Londres, ¿no? Y está una temporada en Londres, una temporada ya hacia el final de su vida, ahí me parece que ya estaba sin George Sand, pero el clima de Londres le cae fatal y entonces tiene que finalmente regresar a Francia, ¿no? Y ya a poco de morir. Eso era en cuanto a lo primero, lo de los exilados. Lo otro era lo de George Sand, la relación con George Sand. Sí, porque tengo entendido que eso también influyó mucho en su música. El Vals del Minuto, por ejemplo, lo compuso también en ese periodo. Si no recuerdo mal, creo que esa relación duró como 10 años, me parece. Sí, fue una duración larga, aunque la luna de miel, digamos, fue corta, fue relativamente corta, ¿no? Fue una relación larga, pero un poco tormentosa, con acusaciones mutuas de infidelidades y cosas por el estilo. Yo no sé si... Bueno, para empezar, obviamente no le echo la culpa a George Sand de nada, porque no hay que echarle la culpa de nada, como el crítico que leí en un momento. Pero por lo mismo tampoco la responsabilizaría positivamente. Yo creo que Chopin ya estaba hecho cuando empieza a componer sus obras, ¿no? Desde muy temprano ya tenía una formación que simplemente la continúa y la desarrolla, ¿no? Y por otro lado, creo que eso también tiene que ver con el tema del amor, porque yo no creo que su relación con Sand haya cambiado realmente su carácter enamoradizo y medio trágico también con sus amores previos, ¿no? Fue quizás más intenso, pero él ya tenía de algún modo esa predisposición un poco a ser un tanto pesimista y trágico y dramático con sus relaciones con las mujeres, ¿no? Entonces, por ese lado no consideraría que George Sand lo cambia radicalmente, ¿no? Y en cuanto a los comentarios que se escuchaban, me parece que tampoco por ahí no le influyen a él en todo caso, ¿no? Ella quizás sí, porque ella tenía una literatura comprometida, digamos, ¿no? Buenas noches. Antes que nada, felicitarte, Arturo. Bastante pedagógica tu ponencia. Y en ese sentido, yo no soy un entendido de la música particularmente, pero vine un poco para ampliar lo que puedo conocer sobre literatura incluso. Justamente por lo mismo me llamaba la atención esa manera de analizar la narratología que mencionabas acerca de que la música instrumental presenta. Ante ello, escuchando a Chopin, entendía también un detalle interesante, que era cómo puede construir esa narratología si es que es una persona que se entrega a la improvisación. Y la narratología plantea más bien lo contrario, y sin embargo está presente en su obra. No sé si se podría ampliar un poquito más al respecto, me parece muy interesante. Gracias. Sí, gracias a ti. Bueno, lo que ocurre es, bueno, quizás antes hay que aclarar que el análisis que yo mostraba es un análisis del discurso musical y esto es algo relativamente reciente, ¿no? Más bien antes lo que había era un análisis más formal, ¿no? de las formas mismas, pero justamente la libertad formal lleva a salir un poco de esos marcos, qué sé yo, por ejemplo, los del análisis schenkeriano y cosas por el estilo, ¿no? Que son mucho más técnicas y duras y que además no domino yo en absoluto. Y bueno, eso es un poco para contextualizar, digamos, ¿no? Que es un análisis ya más actual, más contemporáneo.
que no solo analiza, digamos, el fraseo o el discurso de los sonidos mismos, sino también las intenciones, los sentidos que se van desarrollando, ¿no? Y para eso también se apoya en la biografía, en el contexto sociohistórico, ¿no? Etcétera. En cuanto a cómo Chopin mismo podía ser consciente de esto, bueno, lo explicaré, ya que soy fenomenólogo, lo explicaré fenomenológicamente. Y esto es porque la improvisación nunca es absoluta improvisación. La frase que mostraba de Rousseau romantiza quizás un poco en exceso la idea de la fantasía, de la improvisación, ¿no? Y lo cierto es que la improvisación parte de ciertas bases. Por ejemplo, en el jazz eso es bien claro, ¿no? Hay ciertas bases que luego se van, digamos, cambiando, se van modificando y uno va entrando en un juego improvisatorio, ¿no? A veces, por ejemplo, en el jazz modal uno se aleja bastante, ¿no?, de la base, porque eso es parte del efecto, digamos, que se quiere, y luego logra recuperar nuevamente su punto de partida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Digamos que yo lo explicaría como dos niveles de conciencia que tenemos todos en nuestra conciencia. Un nivel más básico, más intuitivo, más rápido, ¿no? Y un que no es reflexivo, ¿no? Y un nivel más lento, más reflexivo, pero también por lo mismo más perezoso, ¿no? Que actúa de manera más conceptual, más consciente, ¿no? Entonces, el aprendizaje mezcla ambas cosas en realidad, ¿no? Hay cosas que pasan más intuitivamente, o sea, por un lado más instintivo, si se quiere, o más irracional, aunque quizás no sea la palabra más idónea, y un aprendizaje más consciente, más deliberado, ¿no? Y entonces, cuando uno aprende, y por eso la insistencia de Chopin en la práctica continua, una y otra vez la misma práctica, porque ahí estás convirtiendo lo consciente, lo que ves en la partitura, lo estás trasladando, lo estás interiorizando. Y entonces en esos dos niveles de conciencia que mencionaba, eso que es consciente se empieza a sedimentar de manera inconsciente. Y entonces eso es algo que ya puedes sacar de manera mucho más rápida después en la ejecución, ¿no? Como cuando uno, digamos, ya tiene aprendido a manejar bicicleta, ya no tiene, por más yo hace poco empecé a manejar bicicleta otra vez después de como 20 años, creo, y al principio como que casi me caigo, pero no me caí, y a los 2 minutos ya estaba, ¿no?, como un velocista. Entonces, lo que ocurre, no tienes que volver a aprender nuevamente todo, sino que ese aprendizaje, que es incluso ya un aprendizaje corporal, se activa mucho más fácilmente porque ya estaba sedimentado, ¿no? No lo has olvidado realmente, ¿no?, sino que estaba como dormido, pero estaba potencialmente ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece que ocurre en el caso de Chopin y en el caso de toda improvisación, ¿no? Yo lo explicaría por ahí. Sí, bueno, quería hacer una pregunta de repente un poco muy básica, pero se me acaba de ocurrir. Y tiene que ver con todos los compositores del romanticismo. ¿Por qué se le ocurrió escoger a Chopin? ¿Por qué, perdón? Se le ocurrió una ponencia sobre Chopin. Ah, a mí, ya. Bueno, esa es una pregunta un poco comprometedora. Yo diría que por esta, para responderlo en simple, porque yo creo en lo valioso, digamos, del contrapeso entre clasicismo y romanticismo. O sea, yo no suscribo plenamente el romanticismo, porque me parece que ahí uno puede caer también en un exceso, ¿no? Kant, por ejemplo, en la antropología dice, ¿no?, que hay que tener cuidado de la melancolía porque empiezan círculos melancólicos que te van llevando cada vez más, ¿no? Entonces uno termina como esos románticos como
Nerval, por ejemplo, ¿no? Colgándose en una reja en París o cosas por el estilo. Entonces yo creo que, sin embargo, eso no significa, y eso es lo mismo que le pasó a Goethe, por eso lo mencionaba también, ¿no? Goethe, después de las penas del joven Werther, genera una ola de suicidios masivos y él intenta infructuosamente recuperar todas las obras para desaparecerlas, no puede hacerlo, ¿no? Y entonces decide renunciar al romanticismo, el que había sido de los iniciadores del romanticismo, y asume más bien una estética neoclásica, ¿no? Nietzsche va un poco por la misma línea, y sin embargo en Nietzsche también hay ciertos componentes, aunque a algunos estudiosos no les guste, de cierto romanticismo. En Chopin mucho más incluso, ¿no? O sea, en Chopin como que tiene ambas cosas, entonces un poco por eso me gustaba, ¿no? Y un poco quien continúa la línea, porque tampoco me gusta la continuación de la línea de los últimos cuartetos de Beethoven, que es Schoenberg y todo eso, no simpatizo mucho por esa línea. Sí me interesa la otra línea, la línea que continúa Bach, Mozart, Chopin, es justamente Debussy, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Buenas noches. Volviendo al tema sobre el tiempo en el que Chopin vivió en París, yo tenía la curiosidad de si usted podría ampliar un poco más sobre el cuadro de Delacroix que usted mencionó sobre él y George Sand, que nos mostró en la diapositiva. Si nos podría contar un poco más sobre ese cuadro. Gracias. Gracias a ti, pero me temo que no puedo ahondar mucho más, porque no me he metido a la historia del cuadro. Simplemente esto, ¿no? Este del medio es ya una cosa ajena a Delacroix, pero este de la izquierda sí es, ¿se ve? Sí. Es un boceto del cuadro, hecho por Delacroix, ¿no? Entonces, claro, el cuadro pretende, lo que pasa es que era muy novelesca la relación, ¿no?, entre ambos, y el mismo Chopin le comenta acerca de su relación a Delacroix. Entonces, Delacroix justamente trata de mostrar a Sand contemplativa, con acá en realidad en el boceto la pone un poco casi con un gesto serio, ¿no?, como si estuviera juzgando casi la obra. En realidad la idea era mostrarle en una contemplación dulce de la obra, y a Chopin no tan altivo como parece en el boceto, sino más bien con la mirada ida, como aparece en la obra final, ¿no? Pero eso es, creo, todo lo que podría decir. Primero, gracias por tu ponencia. Ha sido para mí muy ilustrativa con respecto a varios aspectos que desconocía sobre Chopin. Con respecto a lo que propones dentro de tu ponencia sobre entre el romanticismo y el clasicismo, me gustaría, si es posible, que comentes un poco la obra de Chopin, el estudio Opus 25, número 5, la falsa nota, ¿no? Porque desde mi desconocimiento no la intuyo muy romántica, en el sentido que comprendo, bueno, y incluso un poco átona. Entonces eso me llamó bastante la atención. Sí, o sea, claro, justamente en Chopin uno, supongo que cuando dices, por ejemplo, que no la intuyes muy romántica, por ejemplo, una de las cosas que se suele señalar a ese respecto es que hay una liviandad en Chopin que se contrapone más bien con la profundidad que pretenden algunos otros compositores románticos, el mismo Beethoven o Schumann, por ejemplo, ¿no? Nietzsche, por ejemplo, decía que pensando en los artistas románticos, en el mismo Wagner y en general en los poetas, que a los poetas les gusta oscurecer sus aguas para que se hagan más profundas de lo que son, ¿no? Y frente a eso lo que él decía era que hay que jugar un poco con la ilusión de profundidad, pero también con esta ilusión que hay, por ejemplo, en la Barcarola también, ¿no?, de estar como en una especie de estado etéreo, digamos, ¿no? Entonces esa puede ser un poco una línea para enfocarlo. Quizás otra podría ser el tema de
de la resolución amigable, podríamos decir, de ciertas cadencias o de, digamos, ciertas series de notas que parecen apuntar hacia una resolución donde uno podría romper disonantemente, ¿no? Al modo de Beethoven, por ejemplo, o como Mozart, y por eso también me parece que en ese sentido Mozart es modelo de Chopin, aunque yo decía que no es el mismo caso, pero por ejemplo en el cuarteto de disonancias de Mozart, justamente la disonancia es un factor que se mete para generar la sensación de que se está yendo hacia, ¿no?, una situación donde la música se va a echar a perder completamente, ¿no?, pero finalmente se resuelve de manera completamente armoniosa y consonante, ¿no? Se termina imponiendo la consonancia. Entonces ese aspecto de recuperar la belleza, eso es algo bien antirromántico en cierto modo. Al mismo, mencionaba Rimbaud, que es posterior, pero al mismo Rimbaud, cuando en una temporada en el infierno dice, ¿no?, que desciende y renuncia a la belleza, que la sienta en su regazo, ¿no?, y la encuentra amarga y entonces la desprecia, eso le caía muy bien a los románticos. De hecho, se vuelve uno de los tópicos románticos. Pero pocas páginas después, Rimbaud mismo dice que, sin embargo, recuperó una nueva belleza, ¿no?, una belleza distinta. Y ahí los románticos que leen eso dicen que Rimbaud ahí se traiciona, ¿no? En el fondo los traiciona a ellos, ¿no? Entonces me parece que eso mismo pasa también en Chopin. Chopin no se resuelve por entrar a la disonancia que es ya, por ejemplo, lo que decía Suáforo en la conferencia de Beethoven hace unas semanas, ¿no? Beethoven mismo no estaba muy seguro de hacia dónde estaba yendo, pero los románticos ya la tenían clarísimo, ¿no? Había que ir hacia lo sublime, lo feo, lo grotesco, y eso se va a acrecentar hacia fines del siglo XIX y después va a generar las vanguardias, etcétera, ¿no? Entonces, quizás esas dos líneas podrían servir un poco. Arturo, quería retomar el tema de la improvisación. Primero quería saber si la improvisación aparece en la historia de la música con el romanticismo. Me imagino que sí, porque me imagino que está relacionado al concepto de genio romántico, que recibe su inspiración por gracia divina y que permite este virtuosismo y permite la creatividad casi espontánea, ¿no?, que es un misterio y que saltaría, digamos, el análisis racional de la música. Entonces, si es así, me imagino que está relacionado a esto. Quería saber si esta idea de la espontaneidad, de la improvisación, aparece primero con los poetas románticos, ¿no?, que yo creo que también tiene que ver con el genio romántico, ¿no?, que recibe inspiración divina. Y luego de eso, si es así, no, todavía no sé si es así, preguntarle a ti como crítico musical, ¿cómo consideras la influencia de la improvisación, del romanticismo y luego la música posterior? Porque tengo entendido que, por ejemplo, en el jazz, no sé hace mucho, inicialmente fue considerado como una especie de degeneración, ¿no?, como una especie de música grotesca. ¿Y hasta qué punto la improvisación tiene este peligro? Sí, sobre lo primero, en realidad no inicia con el romanticismo, ¿no? La misma idea de fantasía es anterior, desde el Renacimiento se va gestando, pero el tema ahí es que, nuevamente para hablar de las aguas claras u oscuras, que las aguas al inicio, cuando se trata de la fantasía, de crear fantasías, son muy diáfanas, entonces tú puedes recorrer la forma de la manera que cualquiera podría hacerlo, que cualquiera esperaría, más o menos que con cierto ingenio, cierta habilidad técnica, más que inspiración divina, una habilidad técnica, un dominio armónico, ¿no?, podrías hacer. Entonces alguien que lo hace muy bien, por ejemplo, es incluso el mismo Bach, ¿no? Entonces, en un primer momento no está asociado al genio romántico, ¿no? Pero en los románticos lo que ocurre es que oscurecen las aguas, ¿no? Que de lo que se trata es de mostrar algo que parece muy fácil, que parece muy libre, muy espontáneo,
pero que en el fondo ellos ya saben un poco también cómo lo han ido generando, digamos, saben entre comillas, ¿no? Porque tampoco no es que, y ese es digamos, el plus que los románticos le encuentran a la improvisación. Con la improvisación es casi como si tocaras el cielo, digamos, ¿no? Porque tú sabes de dónde partes, pero a dónde te lleva, eso es un poco imposible de prever, ¿no? Entonces, claro, eso supone un riesgo siempre, un riesgo que en un principio, y en el caso de Chopin también es el riesgo, por ejemplo, de la disonancia, ¿no? Y que tras Beethoven, y para todos los que siguen la línea de Beethoven, Wagner, por ejemplo, ya ese riesgo es asumido voluntariamente, digamos, ¿no? O sea, no es algo negativo, ¿no? Y ya las formas justamente ya no tienen el centro, porque ya no está la forma clásica, digamos, ¿no? La forma sonata, la forma sinfonía, ¿no? Bueno, la misma, hablando de la improvisación más bien, ¿no? La misma fantasía, ¿no? Ya no es la fantasía esperable de un Mozart, por ejemplo, ¿no? Sino ya es una improvisación que puede asombrarte de cualquier manera inesperada, ¿no? Tanto que finalmente, y me parece que ese podría ser un riesgo, y a lo mejor hay más, que finalmente en las vanguardias, por ejemplo, de pronto el músico terminó de tocar, hay incluso sketch cómicos al respecto, y tú no sabes si acabó o va a seguir o qué pasó, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el riesgo que yo personalmente, eso es una posición personal, veo ahí? No es tanto el tema de jugar con la expectativa, que eso es algo valioso, sino más bien el tema de perder un poco la sensibilidad, ¿no? De que se vuelva muy mecánico y muy racional el hacer música, ¿no? Por más que estés improvisando, sea una improvisación más mental, digamos, que emocional, ¿no? Entonces, al menos mi corazón no va por ahí, ¿no? Bueno, señores, creo que hasta aquí llegamos en la sesión de hoy. Los esperamos el próximo martes, a la misma hora, por el mismo canal, para la conferencia sobre Wagner, a cargo de Carlos Pereira. Y bueno, muchas gracias a ustedes por su participación y gracias, Arturo, por la presentación de hoy. Sí.